Muy buenas tardes para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, como siempre, su servidora Miriam Camareros Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa Cristo en nuestro refugio, dándole un cordial saludo a cada una de mis preciosas ovejas que han sido fieles en el querer escuchar este mensaje que cada día más el Señor nos envía para edificación de nuestras vidas, para que nosotros estemos preparados, ¿sí?, para cuando llegue este gran acontecimiento que se aproxima. Entonces hoy vamos a dar un tema muy hermoso y recordar cuáles son las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Que es importante que cada versículo de esto nosotros examinemos, lo mastiquemos y que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Comencemos con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo. Que seas tú, Señor, Espíritu Santo de Dios, dándome palabras, Señor, usándome como siempre, Señor, me has usado de acuerdo a tu voluntad, como instrumento tuyo, Señor Dios, para que tu mensaje pueda ser luz de bendición a cada alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén. Bueno, amados, entonces vamos a hablar sobre las bendiciones espirituales. Para esto vamos a ir a Efesios, vamos a leer del 1 al 14, que es suficiente. Hoy no vamos a ver sino Efesios 1 hasta el 14 y Colosenses del 1 también hasta el 14, ¿sí? Que son, uno los lee así de ligereza y no se da cuenta qué es. Pero si tú lo lees despacito te vas a dar cuenta el significado grande que tiene cada palabra que el Señor nos dejó para nosotros. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Es el libro que fue escrito por revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Decía acá en el 2, vamos a leer del 1, comencemos, iniciamos en el CRES, del CRES hasta el 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tengamos en cuenta esto y examinemos bien qué significado tiene esto para nuestras vidas, para que nuestros corazones no se pongan tristes cuando pasemos momentos difíciles, cuando tengamos problemas en nuestro andar diario, en diferentes formas. De todas maneras, el Señor Jesucristo bien claro nos dijo que en el mundo tendréis tribulación. Siempre van a haber dificultades. No quiere decir que porque conozcamos del Señor todo para nosotros va a ser fácil. Al contrario, si les digo, va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener conciencia de qué es el pecado. Entonces el Espíritu Santo, debemos recordar que Él nos va a dar ese dominio propio para poder vencer con la ayuda de Él a todo aquello que no le conviene a Dios, todo aquello que sea pecado, para que digamos nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y recordar las palabras que dijo el Señor Jesucristo: dejad tu yugo sobre mí, o sea, tu pecado, y así con eso la carga será más liviana. El Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado, Él es el que siempre intercede por nosotros cada vez que nosotros tenemos dificultades. Entonces por eso es importantísimo recordar estas bendiciones espirituales que nos dejó nuestro Padre a través del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos hace fuertes guerreros, nos da las fuerzas de búfalo cuando nosotros las pedimos, y siempre se va a abrir una puerta, una ventana para nosotros, una salida ante cualquier dificultad que se nos presente. Siempre va a haber. Y saben que es lo más maravilloso, que vamos a conservar esa paz maravillosa que solamente Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y cuando hay paz, hay sanidad en nuestro corazón, amados. Yo se los digo, amados, porque yo lo experimento en mi andar diario. Bueno, dice acá en el 3: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Volvemos a leer: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha
delante de Él en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, a través de su sangre pura sin mancha. Él se sacrificó para que nuestros pecados fuesen redimidos. Mas sin embargo nosotros en nuestro andar diario pecamos, porque todavía tenemos esta carne pecaminosa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Espíritu Santo de Dios, dame dominio propio para saber decir no a todo aquello que se ha pecado. Y todos los días debemos pedir perdón. Perdóname, Señor, por todo lo que haga, diga o piense que no esté bien delante de tu presencia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Cada vez que nosotros caigamos en cuenta que el Espíritu Santo nos revela y nos muestra que estamos pecando, inmediatamente debemos pedir perdón. Y el Señor es fiel y misericordioso, y Él perdona nuestros pecados. Recuerden, amados, que todos los pecados el Señor los perdonará y los perdona, pero el único pecado que no se perdona es todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. No le será perdonado, ni en esta vida, ni en el cielo, ni acá en la tierra. No le será perdonado. Tenaz, ¿no? Tenaz. Bueno, somos adoptados a través de la sangre de Cristo. Es que es maravilloso eso. Miremos acá en el 6, dice, para alabanza, dice, según el puro efecto de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo exceptos en el amado Señor Jesucristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, lo que acabo de decir. A través de eso, somos perdonados a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio hecho por Jesucristo, ¿sí?, que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se desarrolla el entendimiento espiritual en nosotros, cosas que nosotros no entendíamos antes, ya podemos entender de acuerdo a la palabra del Señor, porque al Señor le place, a todo aquel que le ama, a todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, Él va a tener todos esos regalos, esas bendiciones preciosas que nos da Dios a través de su poderoso Espíritu Santo. Nos da sabiduría, nos hace sobreabundar, volvemos a repetir, en nosotros la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos, como los que están en la tierra. En Él, dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su santa voluntad, a fin de que seamos para alabanza, un cuerpo perfecto para el Señor, ¿sí?, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de su gloria. ¿Sí? Ahí muy claro lo dice, ¿sí?, por la alabanza. Fuimos sellados, recibimos el sello. Esto quiere decir que somos apartados para Dios.
bien claro lo dice, y lo dice en varios versículos, para que no duden de esto. Fuimos apartados y fuimos sellados, recibimos el sello espiritual del Espíritu Santo de Dios, que quiere decir que eso nos identifica como hijos adoptivos de Dios. Fuimos apartados para Él, ¿sí? Recibimos el sello, se dice, las arras, ¿sí? Imagínense, si nosotros no hicimos absolutamente nada para haber recibido tan grande premio que el Señor nos dio. Y muy pronto se aproxima ya ese tiempo en que van a ver que toda la palabra que se está predicando, todo es verdad. Todos lo van a ver. Cuando el Señor nos llama y nos ha escogido para predicar su palabra, que podamos ser usados por su poderoso Espíritu Santo de Dios, nosotros sentimos ese especial. Nosotros mismos sentimos cuando estamos hablando que el Espíritu Santo es el que nos usan, porque nos salen palabras que no estaban preparadas por nosotros. Son palabras dadas del Espíritu Santo de Dios. Fuimos escogidos, apartados, ¿sí?, para Dios. Ya el Señor nos había apartado lugares en las partes celestiales antes de llegar acá a la tierra. Entonces debemos ser agradecidos con Dios. Ese tiempo se aproxima porque ya estamos en tiempos finales. Muy pronto va a ser, y van a ver que todo esto que se predica, todo esto que se habla, es una verdad. Nosotros, todos aquellos los que lo seguimos a Él, nos damos cuenta porque podemos experimentar esa especial, esa gracia que solamente el Espíritu Santo nos da, de acuerdo a su misericordia y su santa voluntad. Ahora pasamos ya leímos todo el Efesios, no todo Efesios, sino leímos hasta el 14, o Colosenses 1, vamos a leer igualmente hasta el 14. Hasta el 14, a ver qué continúa acá diciendo. Nos apartó para el Señor a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Fuimos apartados, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, agradándole al Señor en todo lo que nosotros hagamos, que dejemos buen fruto con nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar, que tengamos un corazón dadoso, que tengamos un corazón samaritano, que nos dolamos de la necesidad de otra persona, y si le podemos colaborar, le colaboramos. Pero si no tenemos que darle, podemos darle palabras sabias, porque una palabra sabia dada del Señor puede más que muchas veces dar cosas, porque enseña a esta persona que quizás esté viviendo necesidad a hacer las cosas mejores. El Espíritu Santo le muestra y ve a ver cuál es el error y por qué está viviendo una situación, la situación que esté viviendo difícil, ¿sí? El Señor nos usa a nosotros para eso, ¿sí? Eso debemos ser nosotros, agradándole a Dios con nuestra forma de ser, ¿sí? Con nuestra buena conducta, ¿sí? Dice, y nuevamente dice acá, no cesamos de orar por vosotros para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como de digno nuevamente al Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra, en todo lo que hagamos, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, haciéndonos presente lo que se nos presente, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Imagínense, ya fuimos escogidos y apartados para Dios en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención de su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Fuimos redimidos,
¿sí? Yo creo que con todos estos versículos que acabo de leer es más que suficiente para que todos ustedes puedan entender cuáles son las bendiciones espirituales que nos ha dado Cristo. ¿Sí? Si a través del Espíritu Santo nos da sabiduría e entendimiento, si nosotros aprendemos a ser sabios a través del Espíritu Santo que nos da sabiduría, podemos entender la palabra que Él nos da, podemos discernir, ¿sí?, la profundidad de cada versículo, lo que el Señor nos habla a nosotros, ¿sí? Así no pueden haber dudas en nuestro caminar, así se nos presentan los momentos más difíciles. Muchas veces, amados, cuando las cosas no nos salen como nosotros lo planeamos por algo de eso, porque no nos conviene. Pero si o no le hemos puesto delante de Dios, Señor, pienso hacer esto. Si tú crees que está bien, Señor, te pido, Padre amado, que abras puertas de bendición para mi vida, para que yo pueda servirte, para que pueda ser un buen servidor, una buena servidora de ti, Señor, sin necesidad de, como siempre lo digo, de fanatizarme. Porque si yo me fanatizo, lo que hago es hacer que la gente salga corriendo, ¿sí? Nuestra conducta debe ser agradable, estar siempre dadivosos, ¿sí?, con un corazón dispuesto para Dios. Un día cuando hay para comer manjares, se come manjares. Cuando no, pues se come lo que haya sin estar renegando. Pero cuando el Señor nos dé para comer manjares, comámonos. Es bueno decir, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la pobreza, pero el Señor nos da la fortaleza a nosotros, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. No vivimos de solo lo que comamos para el cuerpo, sino de la palabra que el Señor nos da. Porque la palabra del Señor, la sabiduría del Señor es más valiosa que toda piedra preciosa, que todo oro, que todas las riquezas que hayan en el mundo. Con sabiduría se te abrirán las puertas donde quiera, para el que quiere oír, para el que no quiera oír, dice el Señor, sacudir tu calzado y salir de ahí, porque el Señor no obliga a nadie. Allá el que no quiera oír y el que no quiera creer, él se lo pierde o ella se lo pierde. Pero nosotros como hijos del Señor, como colaboradores de Él, nuestro trabajo cuál es: orar por aquellos de corazón duro, orar por aquella incredulidad, por toda apostasía que se está levantando, por toda idolatría, todo lo que idolatramos que no es, todo lo que nos gusta, las cosas del mundo, todo eso lo convertimos en idolatría, primeramente que a Dios. Porque no entendemos la profundidad de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no dejamos muchas veces de aquel que no entiende, aquel que tiene su corazón bien duro, no dejamos de renegar, no dejamos de decir, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué el otro? Usando mala palabrería que no agrada al Señor. Pero nosotros, aquellos los que el Señor nos ha llamado, a cuando el Señor nos ha llamado a todos. Pero aquel que siente el llamado de servirle al Señor, sentimos ese amor, ese gozo cada vez que vemos y sentimos que le estamos sirviendo, que le estamos agradando a Dios. Nuestro corazón comienza a cambiar y nosotros no nos damos cuenta. Nuestros gustos, nuestro mirar, todo, pero para bendición para nosotros. Nosotros sentimos gozos, pensamos, o muchas veces dicen, pero esa vida es de ese creyente, porque no digo cristiano, es cristiano, todo aquel que crea en Jesucristo es cristiano. Pero el creyente, yo digo, yo soy una seguidora de Cristo. Yo me guío por lo que Él dice en su palabra. Yo me guío por lo que Él me habló. Lo he dicho muchas veces a través de los sueños, a través de las visiones que Él me ha dado. Por eso me guío, por eso mi fe. Por eso renuncié a muchas cosas del mundo por Él. Porque nadie en el mundo, nadie, ni el esposo, ni los hijos, ni los padres, nadie le podrá dar el amor que Dios nos da a nosotros. Nadie podrá reemplazar ese amor. Nunca, nunca en la vida. Porque aquel que tiene esposo o esposa, cuando se muere,
El día que falta se siente morir y siente que no puede. Pero si está viviendo en el amor de Dios, se siente la tristeza de haber perdido este ser querido. Sí, no se puede negar. Pero ¿qué nos consuela a nosotros? El saber que si esa persona faltó, se está gozando y está disfrutando porque está ya con el Señor. Si era creyente, ¿no? Si creía en el Señor. Sabemos que esa persona que se va está viviendo una mejor vida que los que estemos acá en la tierra. Pero los que estemos acá en la tierra, los que aprendemos a vivir bajo los principios que el Señor nos ha dado, podemos disfrutar estando acá en la tierra. Así esté pasando lo que esté pasando. El Señor nos da paz, nos da gozo, nos da tranquilidad. Y como sea, Él suple todas nuestras necesidades. ¿Qué debemos pedir en oración siempre? Señor, fortalece mi fe en ti, Señor. Fortaléceme, Padre, porque lo que te estoy pidiendo, tanto tiempo que llevo pidiéndote esto, y por qué no se ha cumplido, Padre, porque todo es en el tiempo del Señor. Y cuando menos piense, quizás muchas veces si no se da aquello que estaba pidiendo a Dios y no se dio, ¿por qué es? Porque quizás no me convenía. Pero si sí me convenía, en el tiempo del Señor, el Señor te da. Te dará poquito a poco. ¿Por qué muchas veces se demora el Señor en darnos? Porque el Señor sabe en qué momento. Porque al Señor lo que le interesa es tu corazón. El Señor nos comienza a tratar. Él nos ve a nosotros cómo estamos siendo en la escasez, en la abundancia. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Será que sabemos vivir en la escasez? ¿Será que podemos frenar nuestra boca y vamos a dejar de renegar? Si nosotros estamos en escasez y estamos pasando dificultades, Señor Dios, dame la fortaleza, Señor, para saber sobrellevar lo que estoy viviendo, pero por favor no tardes. Así debemos hablarle, así como le hablaba el rey David al Señor. Y créalo que el Señor se lo dará. Cuando menos piense, aquello que parecía imposible, el Señor lo hace posible. Si tengo sueños grandes, quiero hacer tal cosa, yo tengo muchos anhelos que quiero respecto a la palabra y respecto a mi familia, pero el Señor sabe el por qué. Si no me ha dado eso, Él sabe por qué. Y más sin embargo, todavía no se sabe, porque todavía estoy yo aquí en esta tierra. Pero se dará, y estoy haciendo lo que en mi vida yo nunca me imaginé hacer, predicando tu palabra. Mi llamado estaba y siempre amaba al Señor, pero no sabía cómo iba a ser mi vida. El Señor tiene un plan para nosotros. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo. Después de haber sido tan malo, después de haber sido tan religioso él en su religión, después de haber perseguido a la iglesia, se le apareció Jesucristo en el camino. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él era la persecución y todo con los cristianos. ¿Y qué hizo Dios de él? Un hombre completamente diferente. Todo lo que él había estudiado antes, en todo lo que él se había preparado, que era ciudadano romano, todo eso de nada le sirvió. Dios dijo, este hombre me es útil. Y fue el apóstol que no tuve el privilegio de andar con Jesucristo, pero tuve el privilegio que Jesucristo se le apareció por el camino y le habló y le dijo que lo necesitaba. Él era útil al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo era un varón disciplinado. ¿Sí? Él hacía valer lo que era de Dios. Me imagino que era un hombre muy ordenado respecto a cuando él tenía un compromiso. Y así debe ser para Dios. Cuando es para Dios, todo debe ser lo primero y el primer lugar. Y lo debemos hacer con gozo, con alegría. Así como cuando vamos a la iglesia los domingos,
tratamos de colocarnos y vestirnos lo mejor que podamos porque es para Dios. Porque seguro que cuando vas a ir a una fiesta del mundo, esto, ahí vas al salón de belleza o a la peluquería y bueno, qué alboroto porque van a ir a una fiesta a emborracharse y llegar vueltos una nada. Pero cuando van a ir a la iglesia se van en chanclas, en pijama, en pantaloneta y no se dan cuenta que Dios es el que les da todo. Y no les da vergüenza que Dios los vea así. Dios mira eso. Muy humildemente, muy sencillamente, estamos con el Señor, vamos al culto, pero nos colocamos lo mejor con reverencia para Dios, porque todo debe ser en orden. Y así era Pablo. Pablo era ordenado. Y así eso vale la palabra. Tuvo privilegio más grande que los otros apóstoles que andaron con Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, Dios le dio privilegio y lo llevó al tercer cielo. En espíritu lo llevó. Y fueron cosas tan sobrenaturales las que vio el apóstol Pablo que no se pueden expresar con esta boca. No hay palabras para poder hablar lo que Dios le mostró a Diana. Y Dios sabe con qué propósito lo hizo, lo estaría preparando para cosas mayores. Y así lo digo yo, en las cosas que Dios me ha mostrado en sueños, en cosas no las puedo explicar. No las puedo explicar porque no le encuentro el significado, lo que he visto, pero lo que Dios me ha mostrado a través de los sueños, que no lo puedo entender, es hermoso. Es maravilloso. ¿Y por qué Dios me ha permitido ver eso? Porque a Él le plació. Porque Él conoce en nuestro corazón mejor que uno mismo. El Señor tiene planes para con cada uno de nosotros. Yo te digo, amados, y les digo a todos, no se desanimes. No te desanimes en nada de lo que te pase. Sigue al Señor, vive sus principios y mira todas las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Recordar no es simplemente decir Cristo murió por mí, no, mire todo lo que recibimos. Aparte, después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de su sangre derramada fueron nuestros pecados redimidos. Nos había apartado lugares en las partes celestiales. Y el día que estemos con Él, allá el Señor nos dará una piedrecilla a cada uno, con el nombre de cada uno, que será otro nombre. Y de acuerdo a lo que tú hayas hecho aquí en la tierra, eso recibirás. Entonces, anímate. Esto no es una palabrería, es una verdad. Es tan verdad que todavía el mundo entero celebra la Semana Santa. No hay ningún lado donde no celebren la Semana Santa. Recuerdan el sacrificio que Cristo hizo en la cruz en una semana. Y todos los días deben ser para el Señor. Pero bueno, por lo menos el mundo tiene una semana que le dicen la Semana Santa, en recordar lo que Cristo hizo por todos nosotros y la promesa divina que nos dio a nosotros. El Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó al tercer día, Él dijo, los discípulos quedaron tristes y Él les dijo, no se ponga triste en vuestro corazón, porque yo os mandaré la promesa divina dada del Padre, porque Jesucristo hacía todo lo que el Padre le decía. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, cada uno tiene una función completamente diferente. El Padre da la orden, el Hijo es el intermediario, el que vino, se sacrificó, el Cordero sin mancha, a través de su sangre preciosa fueran nuestros pecados redimidos. Así tenía que ser para que el mundo se pudiese salvar. Todo va a tener un cambio en esta tierra. Tenía que ser así, tenía que ser el Cordero sin mancha. Pero Jesucristo, el Verbo se hizo carne, bajó acá a la tierra. Y Él, como era carnal, Él sintió angustia.
también sintió miedo. Y fue que no le dijo al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, si es posible, quiere decir, si hay otra manera de que se pueda cumplir lo que tú quieres para la humanidad, que lo cambiara. Mas, sin embargo, el Señor dijo, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad, Padre. Y fue la voluntad del Padre, tenía que sacrificarse el Señor Jesucristo por amor a todos nosotros, por amor al Padre. Si no hubiera sido así, no hubiera habido oportunidad para ninguno de nosotros. Reflexionemos en esto, reflexionemos lo que el Señor Jesucristo hizo. No habría revisión de pecados si así no hubiese sido. Y él dijo, al tercer día resucitaré, les dijo a los discípulos. Y llegará la promesa divina del Padre para vosotros, y no estaréis vosotros solos. Y a ellos les dijo, yo estaré con vosotros hasta los fines de los tiempos. Él está con nosotros. Para todo aquel que le recibe en el corazón, Él está con nosotros. A Él es que tenemos que estarle hablando. Nuestro andar diario, a Él tenemos que hablarle. ¿Y cuál fue la promesa divina? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que hemos recibido a Cristo? Porque hay cambio dentro de nuestro corazón. Porque cuando yo hago esta oración de fe que voy a hacer ahorita, ¿sí? No lo vemos, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo bajan a morar en tu corazón. Y se comienza a fluir un cambio dentro de ti que tú mismo no te das cuenta. Eso comienza a suceder en nosotros, en nuestro caminar, en nuestro hablar. Y si creemos y seguimos buscando al Señor después de esta oración, ¿qué pasa? El Espíritu Santo de Dios te dará dones, los dones de tu espíritu, ¿sí? Para que seas sabio, sabiduría, entendimiento, para que aprendas a entender la palabra del Señor, la profundidad de cada versículo, para que aprendas a escuchar la voz de Dios dentro de ti y ver que se cumple en ti, en tu vida. Es un poder sobrenatural dado de lo alto, que lo da el Espíritu Santo de Dios. Le da el don de lenguas, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de orar por los enfermos, el don de sanidad, el don de lenguas. Todas estas cosas se comenzarán a desarrollar en ti y el Espíritu Santo le da a cada uno de acuerdo como a él le plazca. Ya comenzará a haber un cambio sobrenatural en tu propia vida. Entonces, amados, ya para no alargar ya más, espero que esta palabra, como siempre les digo, haya sido de luz de bendición y puedas entender todos los dones y bendiciones espirituales que el Señor nos dio. El sacrificio de Cristo en la cruz y la promesa divina del Espíritu Santo de Dios. Espero que todas estas amadas ovejas, todas aquellas las que me están escuchando y en muchas partes donde tienen que traducir en inglés, en otros idiomas, la palabra esté llegando clara y la puedan entender cada uno de ustedes. Voy a hacer esta oración de fe para aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón y que quiera ser parte de la iglesia. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te doy gracias por este tiempo especial, Señor, porque tú eres el dueño y Señor de esto y toda la palabra es tuya, Señor. Yo te pido humildemente, de acuerdo a tu voluntad, Señor Dios, que aparte lugares en las partes celestiales para todo aquel que te quiera recibir en el corazón, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Aquella alma que quiera recibir a Cristo, aquella alma nueva, entonces repite estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Me apropio del perdón, un restaurador tuyo, y creo, Señor Dios, que tú moriste por mí en la cruz y que a través de tu sangre preciosa tú has perdonado mis pecados. Gracias, Señor, te doy. Escribe mi nombre en el libro de la vida de acuerdo a tu voluntad y no lo borres nunca jamás. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén.
Entonces, amados, como siempre les he dicho, aquel que haya recibido a Cristo en espíritu y en verdad, búscate un ministro de sana doctrina que crean en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que te enseñe a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo, y así el ministerio del Señor Jesucristo día a día se seguirá extendiendo en la vida de cada uno de nosotros, porque fue el trabajo que nos dejó el Señor Jesucristo hasta cuando Él venga por nosotros. Cuando Él venga por nosotros ya estamos en los tiempos finales, esté preparado para eso. Muy pronto va a ser ese momento, ya tú estás cumpliendo con lo que el Señor te ha mandado. Muchas gracias para todos, se despide como siempre su servidora Miriam Camelo Rodríguez. Damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, Cristo es nuestro refugio. Su servidora, como siempre, los amo mucho en el amor de Cristo. Les mando un abrazo bien fuerte a todos aquellos los que han sido fieles y en escuchar esta palabra, disfrutar de todo lo que el Señor me ha dado para poderles dar a todos ustedes, que es el Espíritu Santo de Dios. No soy yo, sino es la palabra del Espíritu Santo del Señor. Muchas gracias para todos, bendiciones para todos. La paz de Cristo reina en el corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones.